Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer iniciar con ustedes esta semana de agosto. Hoy es 20 de agosto y hoy tenemos un invitado especial, un invitado venezolano, el doctor Numa Molina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, buenas noches. Gracias María Teresa. Es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio que sé que tiene un significado muy importante para El Salvador y para toda la gente que nos sigue a nivel mundial, porque ahora en los medios estamos en la aldea global. Así es, con la tecnología estamos transmitiendo en Facebook Live y quisiera contarles rápidamente quién es el invitado de esta noche. El doctor Numa Molina es capellán de Venezolana de Televisión. Fíjese usted que todos los domingos a las 6 de la mañana celebra la misa a través del canal. Él me va a corregir si digo un dato equivocado. Él es profesor en el área de posgrado de Teología Espiritual de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y ha sido Premio Nacional de Periodismo y también ha tenido el Premio Aníbal Nazoa 2018 de la Fundación Periodismo Necesario. Tiene estudios de filosofía, teología y estudios en la licenciatura también de Comunicación Social por la Universidad Cecilia Costa de Maracaibo y un doctorado de Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Esos son los datos breves del doctor Numa. Quisiera que nos contara, doctor, sabemos que usted viene a la 10ª edición de la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de El Salvador. Yo quisiera saber si es primera vez que está en El Salvador, cómo lo han recibido, cómo le ha ido en no sé si llegó hoy o ayer, que nos cuente un poco sobre su presencia acá. Llegué ayer, es primera vez que vengo a El Salvador, pero además es como ver realizado un deseo que siempre había tenido de visitar y conocer El Salvador. Siempre me ha llamado la atención. Desde joven seminarista ya seguía los pasos del Salvador, qué sucedía, todas las luchas y todo el dolor y todos los logros del pueblo, ¿no? Así que llegué ayer y pues invitado por nuestra embajada y por el pueblo salvadoreño, por el gobierno salvadoreño también, para dejar, pues para dar una lección breve de inauguración de la Cátedra Simón Bolívar, que ya se ha hecho una institución en El Salvador y que este año tiene una connotación muy particular, tratándose de que la han dedicado a Monseñor Romero. Y pues Monseñor Romero para mí es alguien muy especial por todo lo que significó y sigue significando para El Salvador y para América Latina, ¿no? Claro que sí, el próximo octubre él será ya nombrado santo, ya canonizado, sí. Ya desde muchísimos años atrás se le conoce como San Romero de América. Lo canonizó el pueblo, yo creo mucho en esa canonización. Sí. Y nos cuentan que usted tuvo la oportunidad de ir al Hospitalito de la Divina Providencia, también a la iglesia donde está la cripta en la catedral. ¿Esto es así? ¿Fue? Sí. ¿Hoy fue esto? Hoy de verdad que fue un día de gozo para mí, de gozo espiritual. Fue, yo diría que estar sintiendo allí todavía como fresca la huella del santo, ¿no? Estar en la cripta, estar allí y ver el pueblo que viene con una devoción, con un fervor, el pueblo que no miente, que no oculta nada, que es sencillo, que es transparente y que ora desde su religiosidad sencilla pero profunda, y eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Encontrarse allí, pues la solemnidad de la catedral encima y luego la sencillez de la cripta, donde pareciera que allí está Romero esperando al pueblo, ¿no? Allí está el santo, el defensor de los derechos de los humildes, esperando la visita y además pues la gente, que hoy era un día
laborable, pero me imagino que los días de fiesta es muy concurrido, ¿no? Sí, generalmente también los domingos es la misa allí en la cripta y tiene centenas de seguidores y seguidoras que llegan todos los domingos justo a celebrar la misa allí. Que creo que no serán solo de El Salvador, vendrá gente de Centroamérica también, turistas, gente que viene. Romero es un personaje ya muy conocido. Universal. Es el salvadoreño universal, ¿no? Así es. Doctor, nos cuentan que usted viene a abordar una temática en la 10ª edición de la Cátedra Simón Bolívar que tiene que ver con el papel de la espiritualidad y la fe en los procesos revolucionarios de nuestra América, precisamente en homenaje a nuestro mártir, Monseñor Romero. ¿En qué consiste más o menos esta ponencia que usted hará mañana a las 5 de la tarde en la Universidad del Salvador? Si nos puede contar un poco sobre este tema a propósito de este gran evento que va a tener El Salvador. El continente latinoamericano es, ya lo sabemos, Juan Pablo II lo llamó el continente de la esperanza, justamente porque era donde estaba la mayoría de católicos en el mundo, ¿no? Continente más católico. Eso por una parte, o sea, católico, digo, cristiano, o sea, que cree en Cristo. Ya sabemos toda la historia y no es el espacio, no hay tampoco el tiempo como para ahondar en todo lo que ocurrió en el tiempo de la colonización y de los atropellos tan tremendos que se vivieron, pero también de hombres como Bartolomé de las Casas, como Montesinos, que se levantaron en defensa de los pueblos, ¿no? Total que en América Latina se fue fraguando una espiritualidad muy propia del latinoamericano, una espiritualidad cristiana que después, en medio de las luchas del pueblo y en medio del dolor, fueron descubriendo a un Jesús que realmente se identificaba con los pueblos en sus luchas y en sus dolores. Ahí nace un modo de concebir a Cristo, de concebir el cristianismo desde América Latina. Ha costado muchísimo para que entiendan a nivel mundial que América también puede hacer teología, ¿no? Que también puede haber una interpretación teológica del Jesús de la historia desde aquí, desde lo que nos ha pasado y desde lo que hemos vivido en América Latina. Y hay que ver lo que significa, por ejemplo, la religiosidad popular, la espiritualidad popular en América Latina y lo que significa la espiritualidad popular en otro contexto como el europeo, donde también viví esa experiencia de trabajar pastoralmente con comunidades de la periferia o con barrios, pero que es totalmente distinto. Nuestro imaginario latinoamericano tiene sus bailes, tiene sus imágenes, tiene sus santos, tiene sus danzas, hay toda una cosmogonía, pero en el fondo hay una gran fe en el Cristo que camina con el pueblo, ¿no? Esto vino a reforzarse con los movimientos de teología de la liberación que se dieron en toda América Latina. Por eso la teología de la liberación fue tan cuestionada y tan atacada por los imperios, ¿no? Y fundamentalmente por Estados Unidos, en nombre del comunismo, porque eso es comunista, ¿no? Era como el coco que tenían, el espanto que tenían para asustar al pueblo con la teología de la liberación. Incluso Monseñor llegó a decir, bueno, si ser comunista es estar del lado de los pobres, soy comunista. Claro, sí, eso, sí. Alguna vez lo dijo. Y ese estar del lado de los pobres, eso es teología de la liberación, entenderme yo, cristiano, caminando con un pueblo que ha sido atropellado, que ha sido humillado, que ha sido excluido. Entonces, cuando tú me preguntabas que qué asidero tiene esto de espiritualidad y lucha de los pueblos en América Latina, ¿no? Las luchas revolucionarias, el despertar de los pueblos.
Bueno, los pueblos se han sentido tan identificados con el cristianismo, con este cristianismo, con este que se les ha predicado desde América Latina, desde obispos tan insignes que hemos tenido en América Latina, como laicos también, Monseñor Romero, Méndez Arceo, uno de los últimos, Monseñor, el obispo de Chiapas, se me fue ahorita el nombre en este momento, Samuel Ruiz, Elder Cámara, tenemos a un Proaño en Ecuador, tenemos a un Angelelli en Argentina, un Casaldáliga que aún vive, que a él le debemos el nombre de San Romero de América, porque Pedro Casaldáliga, un poema dedicado a él. Pero tenemos tantas mujeres catequistas, la presencia de la mujer en América Latina se mezcla con esta espiritualidad. Entonces, hablar de las luchas de los pueblos y de la lucha liberadora de los pueblos en América Latina es entender esa lucha como una lucha que está acompañada de un modo de creer y de entender a Dios. Es un Dios que camina con su pueblo. El pueblo latinoamericano ha visto en el Cristo de la historia, en el Jesús de Nazaret, a un hombre, como dice la Escritura, un varón de dolores, que se ha identificado con ellos en el sufrimiento, pero que no se queda ahí, o sea, es un Dios que camina con el pueblo, pero que resucita, y que está vivo en medio del pueblo, ¿no? Que lo acompaña en sus luchas. Ese papel de la fe, ese papel que tuvo la espiritualidad precisamente en El Salvador, en este andar, no solamente de Monseñor, de otros pastores, otros padres que además fueron asesinados. Estamos hablando de un listado grande en El Salvador, pero también de aquellas comunidades. Por ejemplo, había una federación cristiana, FECAS y UTC, Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, la Unión de Trabajadores del Campo, pero que toda esta gente que inicialmente se reunía en torno a celebrar la palabra, y que fue entendiendo que también su situación de vida no era por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que había una situación con una base de injusticia social, de inequidades y demás, que fueron acompañadas por esta serie de curas al lado del pueblo, que de alguna manera seguían pues esta teología de la liberación, ¿verdad? Usted siguió de cerca esos pasos. Aquí quisiera hacer énfasis en algo que me parece que es muy importante hacer énfasis, porque siempre se suele decir en América Latina, y la iglesia tal cosa, y la iglesia qué dijo, y cuando se dice y la iglesia qué, se habla de los obispos, y se habla de los sacerdotes, y se habla de las religiosas, de la iglesia institucional o de la institución eclesial. Resulta que la iglesia es el pueblo de Dios, es ese pueblo. Es ese pueblo salvadoreño o nicaragüense. Yo no sé si aquí lo hacían, pero en Nicaragua sé que el pueblo, el campesino llevaba siempre como un carné donde aparecía escrito el texto del Cántico de María, de Lucas. Alaba mi alma la grandeza del Señor. A los ricos los despidió con las manos vacías y a los pobres los colmó de bienes. Es un canto revolucionario del Evangelio, ¿no? Que había sido prohibido, que fue prohibido por Pinochet también, y que los campesinos lo llevaban porque decían que era como la protección. De algún modo lo veían como algo que les protegía para no caer en las manos del ejército que los perseguía, del dictador, lo que fuera. Ese es un pueblo. Esa es la iglesia, esa es la verdadera iglesia, ¿no? Y esa es la iglesia martirial. Y esa es la iglesia que encontró en el Evangelio de Jesús razones para entender lo que les estaba pasando y razones para seguir la lucha. Es decir, lo importante de esta iglesia martirial, popular, compuesta por hombres y mujeres del pueblo, es que, primero, encuentran en el Evangelio razones para seguir luchando, como en el Cántico de María o en cuantos otros, ¿no? Pero además
encuentran a unos que se hicieron sacerdotes o religiosas que han entendido por dónde va lo del Evangelio en América Latina y que se pusieron a caminar con ellos. Y esos son los grandes, esos son los romeros que tenemos hoy, que son tantos, como tú decías, sacerdotes de América Latina, aquí por ejemplo en El Salvador, que se pusieron del lado de la gente. Entonces, entender desde ahí la espiritualidad es entenderla como una espiritualidad liberadora. Sí. La espiritualidad que está en el fondo de todo eso es una espiritualidad que, si no es liberadora, entonces no le hubiese servido para nada al pueblo. No hubieran luchado por la libertad, no hubieran luchado por deshacerse de la dictadura férrea que quería eternizarse en manos de dos familias, ¿no? Claro. En los pueblos. Y la gente que le está viendo en este momento sabe perfectamente a qué se refiere usted cuando hemos tenido padres como Rutilio Grande, como, bueno, los 6 sacerdotes jesuitas asesinados en plena ofensiva militar lanzada por el FMLN en el año de 1989, en medio de una situación que fue atribuida a la guerrilla y que al final pues fue comprobado que no fue así, que fue el ejército. Sin embargo, en este momento, doctor, en Nicaragua, nuestro hermano país que está sufriendo una violencia terrible, la Conferencia Episcopal tomó el rol de mediadora en las mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores opositores. Sin embargo, hay analistas que dicen que en este momento la Iglesia Católica de alguna manera ha jugado una posición en favor de estos grupos de derecha que no apoyan al gobierno y que instan incluso a una desobediencia civil. ¿Cómo entender esto en un contexto tan próximo a El Salvador, que es el caso de Nicaragua, y que también en este momento las personas de la Iglesia están jugando un papel? Primero que nada, yo te hablo desde mi condición de sacerdote, ¿no? Es triste, es muy lamentable que a la hora de hacer opciones por la paz y de ponernos en favor de la paz, los que deberíamos ser garantes de la paz, nos pongamos a favor de la guerra y de la violencia. ¿Sabes cuál fue el primer saludo de Jesús resucitado? La paz. 3 veces le dice a los discípulos que estaban encerrados por miedo. Fíjate qué interesante. El Evangelio dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Es decir, estaban en una situación crítica, estaban en una situación de carencias. Y sin embargo, en medio de todo eso aparece Jesús. Y aparece en medio para decirles, construyan la paz, que la paz esté con ustedes, ¿no? Y no una paz como la paz que proponía el Imperio Romano, que era la paz con X, que era la paz a fuerza de cañones, a fuerza de violencia. O sea, cállate porque te estoy apuntando con una pistola, sino la paz con justicia. Total que para el cristiano, sea sacerdote, sea obispo, sea laico, comprometido o no comprometido, mire, es una pena llamarse cristiano y optar por procesos donde está la violencia de por medio, donde está la muerte de personas inocentes, o alimentar todo aquello que de algún modo va a echar a pelear los pueblos. La Iglesia está en medio del mundo para ser la promotora y la garante de paz y la garante de los derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos de la gente, ¿no? Y yo creo que es una situación como esta es preocupante y yo creo que tendría que llevar, como le he dicho, esto no solamente te lo digo por los obispos de Nicaragua, esto lo digo por los obispos de América Latina, esto lo digo por los de Venezuela, a los que conozco. Es decir, y esto se lo he dicho muchas veces allá también, hagan discernimiento de para qué los llamó Dios a este servicio.
Si yo no puede ser que yo vea al pueblo, a mi pueblo, al pueblo para el que me hice sacerdote, que lo vea que se está matando, que se está hiriendo, que se están haciendo daño, y que yo utilice un lenguaje religioso, eclesial, disfrazado de bondad para justificar la violencia. Eso es muy grave. Claro que sí. Y eso es muy grave en cualquier parte del mundo, donde sea, ¿no? La teleaudiencia seguramente está pendiente de escucharle sobre cómo analiza justamente el papel de la Iglesia en Venezuela, en este proceso bolivariano que ya tiene varios años, pero vamos a ir a la primera pausa y al volver vamos a conocer su opinión al respecto. Continúe en sintonía de Gen TV, estamos como canal Gen TV en redes sociales, no nos cambien. El sacerdote Numa Molina, él viene en la inauguración del día de mañana de la Cátedra Simón Bolívar, que ya tiene 10 ediciones en la Universidad del Salvador. Va mañana a las 5 de la tarde en el Cineteatro Universitario, mañana 21 de agosto, a dar su ponencia inaugural, digamos, de esta cátedra. Con él estamos conversando sobre la religiosidad, el papel de la Iglesia en estos procesos de América Latina, procesos liberadores, y queremos saber cuál es la situación en Venezuela, justo del papel que ha jugado la Iglesia en este proceso de la revolución bolivariana, que ha sido pues atacada por diversos sectores. ¿Cómo se encuentra la Iglesia ahí? Allí, a nivel de Iglesia, sigo con el discurso de Iglesia Pueblo de Dios, ¿no? El pueblo ha entendido sus luchas, ha sabido iluminar sus luchas con la fe, pero ha tenido que pasar por momentos muy difíciles y oscuros, porque también ha experimentado la orfandad por parte de sus pastores, ¿no? Es decir, es muy triste que uno se encuentre con grupos que se dicen ateos o que se llaman comunistas, que están apostando por los derechos humanos de la gente y poniéndose del lado de los oprimidos para por ejemplo, luchar para que tengan médico, para que tengan vivienda, para que tengan una pensión digna, y encontrarse por otro lado los que se dicen cristianos no apostando por una realidad de esta que es eminentemente cristiana, es un postulado de Cristo, ¿no? Entonces ahí hemos vivido también la experiencia de contradicciones, de falta de testimonio por parte sobre todo de la jerarquía eclesiástica, que es la que tiene que de algún modo, diríamos, marcar la línea de lo que tiene que ser. Es muy preocupante cuando perdemos la perspectiva de lo que es nuestro ministerio sacerdotal. Yo no me hice sacerdote ni para los de izquierda ni para los de derecha. Yo me hice sacerdote para el pueblo todo y para luchar por los derechos, sobre todo de los excluidos, de los más pobres. La opción preferencial por los pobres, de la que se habló en Medellín hace 50 años en este agosto, justamente es eso, es que yo hago la misma opción que hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando desenrollando el libro de Isaías, lo leyó y dice: esto se está cumpliendo hoy en mí. Entonces, si la opción es por los pobres, ¿qué está pasando? Eso lo hemos vivido en Venezuela. Ha habido y hay, sigue habiendo una constante enfrentamiento entre la jerarquía eclesiástica, yo diría entre la institucionalidad de la Iglesia y el gobierno,
Y eso, pues, eso a lo que ha contribuido es a que el pueblo, como se dice en criollo, pierda la fe, ¿no? Y la gente se va a buscar otras espiritualidades, incluso espiritualidades tan alienantes. A mí me duele mucho cuando yo veo a la gente imbuida en unas espiritualidades que le alienan porque se ha sentido cansada de su iglesia católica a la que ha pertenecido siempre y se va o se queda sin ningún tipo de religiosidad, opta por el agnosticismo. ¿Cuánta culpa tenemos nosotros como pastores de que el pueblo, de que el rebaño se disperse por nuestra actitud de falta de comprensión y de ponernos del lado de lo que tenemos que ponernos, digan lo que digan, cueste lo que cueste, ¿no? Tantas veces es cuidando cargos, es cuidando, a ver, porque estoy haciendo carrera eclesiástica y me están promoviendo para obispo, entonces quiero que me den el grado de obispo y por eso me callo y no digo nada. No puede ser. La paz es un deber de todo hombre y de toda mujer en esta tierra, pero si eres cristiano, el compromiso es muy grande, te van a preguntar por eso. Dice San Juan de la Cruz que al final de la vida nos van a examinar en el amor. Y yo diría, y te van a examinar en la paz también. ¿Construiste la paz o hiciste la guerra? ¿Qué hiciste? Te entregaron un ministerio para que unieras a los pueblos y tú te encargaste de dividir a los pueblos. Eso es grave. Claro. Es grave porque está contra el Evangelio, está contra los principios elementales por los cuales yo he decidido este camino de servicio a un pueblo que es sacerdotal además. Porque el pueblo cristiano es sacerdotal, teológicamente así se entiende, ¿no? Venezuela, según los expertos, se dice que existe una guerra económica. Solo para que tengan el dato, las reservas de petróleo, usted me corrige, certificadas más grandes del mundo giran en torno a 300.000 millones de barriles, el famoso oro negro. Y además tiene las 10 principales reservas de gas, biodiversidad y minerales y tierras raras como el coltán que le llaman. Desde afuera hay todo un bloqueo financiero que crece cada día. Internamente también se ha creado todo un mercado negro y también hay una serie de funcionarios incluidos en listas negras de carácter político, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se puede decir, chantaje al proceso bolivariano influye en lo que también usted acaba de decir, esa labor, esa palabra por la paz, por la armonía, por sacar adelante el país, se ve con esta barrera de pues lo que le han dado en llamar terrorismo económico, guerra económica contra su país, que es un país tan rico en reserva? Es la tercera potencia en oro también en el mundo, hasta ahora, pero probablemente puede ser la segunda, o quién sabe si la primera, ¿no? Justamente por eso ha sido atacado Venezuela. Es decir, lo que significa Venezuela para los Estados Unidos, por ejemplo, tardan 3 meses, no sé, creo que son 3 meses, no sé cuánto tarda un barco, pero tarda mucho tiempo o muchas semanas en llegar con el petróleo desde el Medio Oriente. Desde Venezuela son 6 días. Está ahí al frente la primera reserva de petróleo del mundo. ¿Cómo no le van a tener el ojo puesto? Segundo, estamos geoestratégicamente ubicados en pleno norte de Sudamérica, del continente. Desde ahí podrían tener los Estados Unidos todas las bases que quieran para apuntar a los países de América Latina y amedrentar al mundo desde ahí. Nosotros tenemos un collar un collar, es una especie de collar blanco de arenas del Mar Caribe que nos bordea todo el norte de Venezuela, ¿no? Bien, entonces, cuando uno ve análisis, ustedes habrán leído, ustedes los que me siguen ahora, amigas y amigos televidentes, saben muy bien y han leído tantas cosas que se dicen en este momento de Venezuela
negativas, tantos análisis de sesudos analistas, que cuando tú ves el análisis, tú dices, pero bueno, y es que esta es una isla. Es que Venezuela es una isla que no tiene ninguna, no está afectada por nada. Pareciera que somos nosotros los que nos estamos comiendo unos con otros, y que hay allí en medio de todo eso un gobierno o un dictador, como le dicen al presidente Maduro, que está acabando con un país, y que ese país se está autodestruyendo él mismo. Para nada aparece la palabra injerencia. Nosotros estamos así, producto de una injerencia internacional terrible, descarada. Antes se hacía soterrada. En tiempos del presidente Chávez hubo mucho secretismo, pero ahora ya el imperio se ha quitado la careta, y los países enemigos de América Latina, lamentablemente, comenzando por Colombia, que es vecino, pues Que además se acaba de decir que protagonizó el ataque a Nicolás Maduro, sí, a través de unos drones, ¿verdad? Se acaba de... eso fue algo muy grave. Pero es que además, mira, ¿cómo no va a haber, cómo no va a ser guerra económica, y cómo no se va a dar un desabastecimiento como el que vivimos en Venezuela en este momento, si más del 40% de los alimentos que produce el gobierno venezolano para que al pueblo no le falte la comida se lo llevan para Colombia, de contrabando? Si tú puedes estar buscando cualquier producto de la cesta básica de primera necesidad en una ciudad que se llama San Cristóbal, que está en la frontera con Colombia, al otro lado está Cúcuta, y no lo encuentras, y cruzas la frontera y te encuentras los supermercados de Colombia llenos de todo lo que pasan para allá, y el gobierno colombiano lo legaliza además, ¿no? La gasolina, ¿sabe cuánto dinero le roba Venezuela, Colombia a Venezuela en gasolina al año? 18.000 millones de dólares. Wow. Piensa lo que significa eso. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. En Venezuela la gasolina no cuesta nada. De ahí las medidas que tomó el presidente Maduro en este momento. Ya estarán diciendo que Maduro está ahogando al pueblo porque le puso la gasolina a precios internacionales. No, Maduro puso la gasolina a precios internacionales para Colombia y para cualquiera que quiera comprarle gasolina a Venezuela. Pero el pueblo venezolano va a estar protegido por medio de un carné. Si no, es un carné que tiene el código QR, por el que puede estar identificado cada uno de los que lo poseen, de los venezolanos, y ese carné está además sincronizado con el vehículo que tú posees, de modo que cuando tú llegas a la estación de gasolina, allí con ese carné, la estación de gasolina te va a reconocer como que tú realmente eres venezolana y que además eres propietaria de ese vehículo y vienes a ponerle gasolina. Porque es que hay que camiones, poner algo seguro, hay ¿no? camiones en la frontera, pero flotas de camiones que compran un camión de esos de gasolina por 40.000 bolívares, y luego al pasar la frontera vale 40 millones de dólares, por decirte algo, ¿no? Es algo exagerado. Entonces, eso por una parte. Por la otra, nosotros hemos tenido, lamentablemente, Venezuela en este periodo de la Revolución Bolivariana no ha contado con una oposición que ame la patria, ¿ve? Porque en un país, lógico que tiene que haber diferencias. Es lógico que tú y yo pensemos distinto. Que hay los de derecha, los de izquierda, los del centro, los que les gusta el color blanco y otros les gusta el rojo y el azul. Esa es la belleza del ser humano, que seamos así. Lo que es intolerable es que yo no ame mi patria, que yo agreda a mi patria y a mi pueblo sin importarme si esa gente se va a morir porque no encuentra un medicamento. ¿Sabe cuánto le tiene Euroclear, que es una importadora transnacional de Europa? Le tiene retenido a Venezuela, le tiene retenidos 1.500 millones de dólares en este momento,
que se los entregó para traer medicina al país. Y Eurocler se lo quedó, los tiene retenidos al gobierno venezolano como parte del bloqueo que viene por obra de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso era solamente para comprar medicamentos para las personas que se están dializando. Es tan grave. Que una persona que se dializa no puede esperar más de una semana. Sí, se muere. Se muere. Ese dinero es para comprar insumos. ¿Qué milagros no ha tenido que hacer el gobierno venezolano? Y eso hay que reconocérselo. O sea, voy a decir yo que es malo que el gobierno se esfuerce por encontrar medicamentos para curar, por ejemplo, a los pacientes oncológicos, o a los que están con VIH, o a los que tienen diálisis, a los que sufren del corazón, las medicinas para la tensión. Hemos tenido casos de, por ejemplo, teníamos que vacunar contra el paludismo, contra la malaria, ¿no? Y de momento el presidente Santos, de un solo plumazo, prohibió que pasaran a Venezuela un cargamento de muchos miles de cajas de vacunas para la malaria. ¿Qué hizo el gobierno venezolano? Correr a India. India le vendió la vacuna contra la malaria. El gobierno colombiano, nuestros vecinos, nosotros que tenemos, ¿sabe cuántos colombianos viven en Venezuela? 6 millones. Es el país que más aloja desplazados colombianos, Venezuela. Además que vinieron de una guerra, de la guerra colombiana. Son producto de la guerra, claro. Todos son desplazados. Y en este momento, Venezuela ya ha construido 2.200.000 apartamentos y casas para los pobres que no tienen vivienda. Casas dignas, equipadas además, equipadas con todo lo que necesita un pobre para llegar a vivir dignamente. De esos 2.200.000 viviendas, el 25% es para colombianos. Se le ha regalado a los hermanos colombianos. Y en este momento que venezolanos han pasado para allá buscando lo que ellos nos han quitado, entonces ahora los acusan o nos acusan de que estamos allá quitándoles el trabajo. Pues, mira, Sí, se está generando una xenofobia grande contra Venezuela. Sí. Usted en su cuenta de Twitter, la acabo de abrir, @Numa Molina, dice: sacerdote jesuita, teólogo y periodista en ejercicio, comprometido con las luchas y el dolor de los pueblos. Eso me lo enseñó Jesús de Nazaret. Como periodista en ejercicio, yo quiero que nos diga cuál es el papel de los medios de comunicación en medio de esta guerra económica contra Venezuela, en medio de esta guerra mediática que sufre Venezuela. Usted que conoce el medio, pues que dirige todos los domingos un programa a través de Venezolana de Televisión y que maneja el medio, ¿qué puede decir del papel que ha jugado? ¿Qué juegan los medios de comunicación en Venezuela? Mira, yo te podría decir que si en algún momento la ética periodística ha estado en crisis y no pasa un examen, es en este momento. Y los medios de comunicación en Venezuela más. Hay que ver, además, hoy tenemos otra situación tan difícil que podría servirnos para construir redes de fraternidad, y lo que sirve muchas veces es para alejarnos y para dividirnos, que son las redes sociales, ¿no? Es el Twitter, sí. Son todas las redes sociales. Yo creo que el problema que tenemos es un problema ético. El periodismo en este momento, o el periodista, ha terminado siendo un empleado o un esclavo de las transnacionales de la comunicación, y entonces termina solamente diciendo aquello que los dueños de los medios te dicen que tienes que decir. Yo creo que hay que hacer honor a la verdad. Uno de los grandes problemas de los medios de comunicación en Venezuela y en América Latina es la deuda que tienen con la verdad para los pueblos. Nosotros, hay algo que dice Jesús en el Evangelio de Juan: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Bueno, yo siempre me pregunto, pero ¿cuándo vamos a tener un mundo libre realmente si se le dicen tantas mentiras todos los días? O sea, si no acontece la verdad pura, como es, ¿cuándo el pueblo va a ser libre? Si se le dicen tantas mentiras, si se le manipula de tantos modos, si tenemos... Como mentira la verdad. Claro, si tenemos a cada empresa transnacional que es dueña de una transnacional de la comunicación que se encarga de mentirle al pueblo, de mentirle a los pueblos y de encaminarlos hacia la adoración al Dios mercado, de lavarles el cerebro y ponerlos a consumir aquello que les va a destruir su salud y que los va a convertir en unos esclavos de todo el consumismo y de la basura que produce el capitalismo mundial. O sea, de todo eso se han encargado los medios de comunicación. ¿Cuánto bien puede hacer un medio cuando es ético? Así como te ponen a tomar una bebida, una gaseosa, o te ponen a comerse cualquier de estos chucherías que se conocen, que vienen empaquetadas chatarra, así mismo te podrían poner por el lado positivo a optar por los valores, a valorar la familia, a valorar a su país. Lo que yo decía ahora, amar más a su patria. Claro. Creo que esa parte no la concluí y quisiera cerrarla. Mira, tú y yo podemos pensar distinto, pero si tú amas la patria y yo amo la patria, alrededor de ese amor nos podemos sentar a conversar y podemos apostar por el país, por tu país, por El Salvador, por Nicaragua, por Centroamérica, por América Latina, por la patria grande, por Venezuela. Si tú amas la patria, y la patria es el hombre, dijo un poeta venezolano, Alí Primera, la patria es el hombre. Si la patria es el hombre, si la patria es el hombre excluido, es el hombre atropellado, si la patria es el hombre latinoamericano, el indígena de todos los tiempos, y yo lo amo y tú lo amas, ¿por qué tú y yo, aún pensando distinto políticamente, ideológicamente, no nos podemos poner de acuerdo para hacer la paz en favor de ese hombre, para que haya justicia para él, para que se le concedan los derechos que tanto se le han negado? ¿Por qué yo tengo que atacar a un gobierno, por ejemplo, que está luchando en favor de la salud de un pueblo? Si eso es bueno. Cuando a mí me dicen, ¿y usted por qué tiene ese discurso? Estoy autopreguntándome, claro, ¿no? ¿Por qué tú, siendo cura, siendo jesuita, estás diciendo eso? Y yo le digo, pues porque lo más cercano al evangelio que yo he podido encontrar es eso, a nivel político. Claro. El Papa Francisco, siguiendo a Juan XXIII, tiene una afirmación muy bella sobre la política. Dice que la política es la dimensión más alta del amor. Entonces, si la política se ejerce así, y si la política es la dimensión más alta del amor, entonces yo quiero ser político. Y de hecho somos animales políticos, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿No? Entonces, pero la política va en función del pueblo, del amor, de la gente, de todo eso. Entonces, cuando tenemos unas comunicaciones, volviendo a la pregunta que tú me hacías, que tergiversan, que confunden al pueblo, el tema está ahí, confunden a las masas y además las hacen ignorantes, porque tú te encuentras cuando se generan esas opiniones. Hace poco vi un video donde un periodista español hizo un ejercicio muy interesante. En España, en una de las calles de Madrid, se encuentra un grupo de jóvenes madrileños, españoles, a los que les pregunta si conocen a Nicolás Maduro, y todos lo conocían. ¿Y sabe quién es? Dice, sí, un dictador. Y luego él mismo toma unas estadísticas de niveles de falta de vivienda, de salud, de analfabetismo. Y le dice, ¿sabe de dónde es eso? Dice, sí, es Venezuela, eso es Venezuela. No, España. Eso es España, pero tú no lo conoces. Es decir, ¿quién es el presidente de Portugal? No lo sabían.
¿Quién es el de Francia? No lo conocían, ahí al lado, pero sí sabían quién era Nicolás Maduro y dicen que es un dictador. Cuando a mí me dicen que Maduro es un dictador, algunas veces echando broma digo, no, más bien una dictadura es lo que estamos necesitando. Yo estaría de acuerdo con ciertas actitudes, porque es que todo lo que nos ha pasado, por ejemplo, con Colombia, sí, es más bien por ser extremadamente permisivo, ¿no? Me quedo en este punto, doctor, tengo que hacer la última pausa y al volver vamos a terminar de cerrar este punto y volver al próximo 14 de octubre, que es la canonización de Óscar Arnulfo Romero. Ya regresamos. Hablando de la paz. Bueno, nos va a quedar bien poquito tiempo, doctor. Solamente una idea, ¿cómo resisten ustedes toda esta embestida en contra de todo lo que se ha hecho a favor de la población venezolana? ¿Cómo resistimos? Yo creo que primero que nada porque hay un pueblo formado. Nos falta mucho todavía, yo reconozco, pero hay que estar claros que ahí tuvimos un maestro durante 12 años, más yo creo que 15 años, que se llamó Hugo Chávez, que no solamente fue un maestro de la política, sino también de la fe, porque Chávez era un católico y no dejaba de hablar de Cristo y citar la Biblia en todos sus discursos, ¿no? Y de entender y de leer la palabra y de preguntar incluso, de preguntar, mire, ¿y esto aquí cómo es? A mí me pasó en varias oportunidades que él me preguntaba, mire, ¿y esto, este pasaje, cómo se interpreta? Entonces el pueblo ha resistido y por otra parte, porque estamos decididos a ser libres. Eso hace rato que ya lo decidimos. Porque nosotros además nosotros no somos Bogotá, que fue virreinato. Nosotros éramos una capitanía general, Venezuela, o sea, la periferia, pues. Ahí vinieron los Belser y se llevaron todo el oro y la plata y se llevaron muchas cosas y se llevaron el cacao de su tiempo. Y ahí tuvimos, y en medio de todo eso fue surgiendo como un modo de ser venezolano, y yo creo que el mejor representante a nivel histórico de eso es Simón Bolívar. Claro. ¿No? Es Bolívar que lo dijo en el 1816. Fíjate tú, ya para ese momento Bolívar dice que la América Latina que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a América Latina. Eso es una profecía bolivariana que se sigue cumpliendo hoy. Nosotros estamos conscientes de nuestra necesidad de ser libres y de defender. Hay otra cosa también que es muy importante, María Teresa, es todo lo que hemos logrado en este tiempo de luchas, todo lo que ha alcanzado el pueblo. Mire, en los años 70 y 80, ¿cuánto soñábamos, por ejemplo, que un anciano tuviera la pensión? Claro. La pensión de vejez. Y en este momento, Venezuela tiene el 100% de las personas de la tercera edad cubiertas con su pensión. Ya no hay ancianos pidiendo que me den la pensión. Todos tienen su pensión. Nosotros tenemos médicos en los barrios más alejados. Eso no se dice. Eso no lo dicen los medios internacionales. Pero es por esto que luchamos. Y además ha habido un despertar de la cultura popular muy grande hacia lo nuestro, hacia la valoración de lo nuestro, hacia la valoración de nuestra música, de nuestra poesía. Y eso yo creo de nuestra historia. Y eso nos da fuerza para seguir la lucha, aún en medio de la peor escasez. Porque nunca habíamos vivido una situación como esta que estamos viviendo en este momento, pero que ya estamos comenzando a salir y vamos a salir de ahí. Yo estoy seguro y tengo la gran fe
en que Cristo camina con el pueblo venezolano y que nos ayudará a resolver los problemas que están por resolver y a ser libres como siempre lo hemos soñado, porque la libertad es un don de Dios. Quiero que me resuma en, no le voy a pedir 3 palabras, pero esto que va a ocurrir el 14 de octubre, que van a canonizar a Monseñor Romero, San Romero de América, desde Numa Molina. Es la reivindicación de las luchas de los cristianos que han entendido que hay que caminar con el pueblo en América Latina. Canonizar a Romero es canonizar a todos los hombres y mujeres que en esta América han creído en Jesucristo, lo han vivido y se han puesto a caminar con el pueblo. En Romero resultan canonizados todos los mártires incógnitos y todos los hombres y mujeres que han luchado en esta América, indistintamente de que sean cristianos o no, han hecho la voluntad de Dios, que es lo importante. Qué bonito. Mañana su ponencia, su cátedra Simón Bolívar a las 5 de la tarde. ¿Su expectativa de mañana? Encontrarme con un pueblo como el salvadoreño, tan amable, tan querido, que desde que uno llega al aeropuerto ya se encuentra con una sonrisa y con un buen trato, y poder dejar una semillita sobre este tema de la espiritualidad liberadora. Un campo que me ha apasionado siempre. Espero no defraudarlo, ¿no? Por aquí tengo un dato por si usted lo quiere anotar. Es mañana a las 5 de la tarde en el Cineteatro de la Universidad del Salvador. Yo tengo que la inscripción es con Antonio.Núñez, es Núñez, pero no se pone la ñ en el correo, antonio.Núñez107@mppre.gov.be de Venezuela. Yo entendería que pueden, en pantalla están los datos, pueden llegar más gente de la actualmente inscrita a la cátedra, ¿verdad, doctor? Yo ¿Sí no es así? conozco el local. Sí es así, ¿verdad, Antonio? Ok. Bueno, entonces mañana la lección inaugural por el sacerdote Numa Molina, a quien le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de venir a este canal, que como lo dijimos al inicio, no solamente se ve en El Salvador, se ve en el mundo entero. Claro. Gracias por haber venido. Gracias a ti, María Teresa, gracias, y espero que sigamos en contacto, tejiendo redes en América Latina por el bien de los pueblos. Así es, así que le vamos a regalar el Twitter, la red social Twitter del doctor es @NumaMolina. Ahí lo puede encontrar y ya ponerse en contacto para construir cosas buenas, ¿verdad? Claro, claro que sí. Buenas y nuevas. La paz. Muy bien, gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones. Hasta mañana.